soy Marta Sepúlveda, soy la directora de Fundación Familia Down. Hago también trabajo aquí en la Sala Consentido del Centro Cultural Confandi en atención a la población con discapacidad intelectual. El término discapacidad intelectual se toma desde la Convención de los Derechos de la Población con Discapacidad del año 2006. Allí nos invita a tomar un modelo social de derechos y dejar a un lado el modelo clínico, ¿ya? La discapacidad intelectual es una sombrilla mucho más amplia donde acoge a condiciones como el síndrome Down, X frágil o ciertas condiciones que por A o B motivo han dejado como secuela la discapacidad intelectual. La persona con discapacidad intelectual, excepto pues la condición del síndrome Down que trae sus características físicas, se reconoce al momento de interactuar con ella, porque no tiene una gran capacidad de análisis y son muy literales en lo que expresan o en lo que quieren decir. Su atención tiene que ser con un lenguaje muy claro, sencillo y concreto. En cuanto a los servicios que tiene que ver de la caja a nivel transversal en cuanto a salud, educación y recreación y servicios culturales, se debe identificar cuál es el tipo de servicio que se le debe de dar. Si estamos hablando en la biblioteca, el servicio tiene que ser siempre dirigiéndose a la persona, nunca obviándola a ella, dirigiéndose y siempre entablar la necesidad. Tener claro dónde se encuentra el material bibliográfico de acuerdo a su estatus de edad, como es el material de lectura fácil, los cuentos en pictogramas o los cuentos texturizados. En cuanto al área de salud, es importante que se tenga en cuenta a la persona, que le pregunten a la persona sobre la necesidad o lo que tiene en ese momento. Para eso es importante contar con un tablero de comunicación partiendo de los pictogramas para que el joven o la joven pueda identificar qué le adolece, qué síntomas tienes e igualmente darle la respuesta sobre ese mismo tablero, sobre su estado de salud y el tratamiento a seguir. En cuanto al nivel de servicios recreativos, es igual que otra persona, solamente es una información clara, concreta y todo esto a nivel de infraestructura pues deben de manejar cierta información visual para que sea clara para la persona con discapacidad intelectual. Cuando hablo de información visual me estoy refiriendo a lo que son los pictogramas, que sea muy diciente para ellos las áreas de servicio. En la atención educativa se debe tener en cuenta que no todos los niños son iguales ni tienen el mismo ritmo de aprendizaje. Cuando hablamos de inclusión es hablar de que el colegio tiene que empezarse a transformar para la atención de la diversidad, ¿ya? Al entender que cada uno tiene un ritmo distinto, pues lógicamente también tiene otra manera de aprender. Entonces el maestro tiene que crear las estrategias de tener materiales de apoyo para estas diferentes formas de aprendizaje. Por eso hablamos de materiales manipulables, materiales texturizados, materiales audiovisuales, materiales solamente visuales, que van a ser de apoyo no solo para los chicos que están incluidos, sino para todos los alumnos en general. Hay que entender que la inclusión no es dar ingreso a un sistema totalmente rígido, no, es dar el ingreso a un sistema que sea equipara de estrategias y de infraestructura para la atención de las necesidades de cada uno de los chicos. La inclusión es importante valorarla desde el aprendizaje que se tiene tanto para los chicos con y sin discapacidad. Cuando hablamos de con y sin discapacidad es el gana-gana, cuando el joven sin discapacidad empieza a tener una ganancia en valores, en solidaridad, en trabajo en equipo, en entender que todos somos diversos y cada uno en su medida necesita apoyo. Los profesores se dan la oportunidad de aprender de esta diversidad. Entonces, por eso se debe ver que la inclusión es una ganancia. Todas las estrategias que se implementen en todo el esquema curricular deben ser tenidas en cuenta de que cada uno aprende de una manera distinta y que muchos de los objetivos planteados en el currículo se deben dividir en múltiples pasos.
Todos van a aprender, unos aprenden más que otros, pero todos están en ese aprendizaje. Lo que podemos decir es que se ha identificado que los niños y niñas con discapacidad desarrollan más sus capacidades cuando están en interacción con los chicos que no tienen discapacidad. Entonces, esto es una oportunidad tanto para los colegios como también para una construcción de sociedad. Los materiales que son utilizados como apoyo en todas las áreas, como es matemáticas, como es ciencias sociales, como es español, como son las áreas dinámicas, tienen que ser manipulables, concretos, porque ellos aprenden de lo concreto hacia lo abstracto. En matemáticas es importante tener en cuenta que los objetivos enmarcados en ellos tienen que tener unos objetivos intermedios, ¿ya? Ellos podrán llegar a ese objetivo al mismo tiempo que los otros, como también se pueden ir demorando, pero no importa. Poco a poco se le va dando experiencias con otros materiales hasta que logren ese objetivo. Es importante tener en cuenta que muchos de ellos, a pesar de que no tengan una oralidad, no quiere decir que no entiendan. Su percepción es mucho más amplia a lo que ellos pueden expresar. Por eso es importante que esa riqueza de materiales, tanto audiovisual, tanto texturizado, estén a la mano para que ellos puedan llegar a esa conexión del concepto mucho más rápido. Cuando los chicos tienen problemas para la escritura, este no puede ser un impedimento para que ellos avancen. Ellos pueden estar en la etapa que debe estar desarrollando la escritura, pero por su fenotipo, muchas veces ellos no desarrollan esta habilidad. Entonces tenemos que empezar a aliarnos a otras estrategias. Para ellos es mucho más fácil utilizar un teclado que utilizar un lápiz por el efecto pinza que tienen que hacer. O utilizar las fichas, o utilizar un argollado de palabras, de letras, perdón. Esto es importante, es empezar a crear y a tener creatividad en el aula, a empezar a mirarnos de que todos y cada uno necesita un apoyo, que hay unos que tienen un nivel de apoyo mucho más altos que otros, sí. Entonces hay que empezar a mirar desde el ASPIAR cuáles son esos ajustes razonables y cuáles son los apoyos que ellos van a necesitar. Van a ver en las fotografías diferentes formas y diferentes apoyos para todas las áreas educativas. Lo importante es la creatividad aquí del maestro. Lo importante es entender que se debe ver desde las inteligencias múltiples, se debe ver desde las maneras como ellos pueden aprender, se debe ver de los materiales que pueden hacer para complementar, para hacer una clase más dinámica y no una clase rígida. Entendamos que cada uno guarda un ritmo, cada uno aprende de una manera distinta y cada uno tiene el derecho de ser partícipe en la clase, para igualmente ir igual que todos del curso, pero en participación y en aprendizaje. Unos van a aprender más que otros, pero todos tienen que ir en la misma dinámica, no con currículos paralelos, no, es con un currículo flexibilizado, pensando en la persona y pensando en sus apoyos. Por eso es importante darse la oportunidad, maestro. Es un gana-gana. Van a aprender los chicos que no tienen discapacidad, va a aprender usted como maestro y usted está construyendo una sociedad. Una sociedad donde va a ser más solidaria, donde va a trabajar en equipo y no va a ser competitiva, que es lo que realmente la educación tradicional imparte la competencia, y eso no va en favor a la inclusión.